Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, un año duro, un año de terror, como usted lo califica este próximo 2024. Y bueno, quien asuma la presidencia a finales de este 2023, la tiene bastante complicada. Mi querida Verónica, muy buen día a todos los amigos que siempre nos dispensan con su amable atención. Efectivamente, y es un año de terror, Verónica, porque las circunstancias económicas, como usted ya las pone en esos antecedentes, sí, son muy complicadas, difíciles, duras, se nos viene un año muy complicado, pero a eso se viene un proceso político inédito en la República. Vamos a tener un presidente que dura un año 6 meses. Esto es sustancial, importante. Verónica, como hemos conversado a veces, hemos dicho, un presidente de 4 años es muy poco. Y es verdad, y por eso es que todos los presidentes buscan la reelección, porque encuentran que finalmente 4 años es muy poco para una magistratura. Peor aún, este periodo que va a durar un año 6 meses, tanto para el Ejecutivo, y ojo, Verónica, también para el Legislativo. Los legisladores que han sido seleccionados como tales, también van a estar en funciones un año, 6 meses. Y a este periodo tan pequeño, escaso, los ecuatorianos tenemos que hacernos la siguiente reflexión, Verónica. En el mundo hay países desarrollados, o los países considerados los ricos, los países en vía de desarrollo y los países pobres. El Ecuador no fue categorizado nunca como país pobre, sino un país en vías de desarrollo. Y la reflexión es, ¿estamos los ecuatorianos trabajando lo que debemos trabajar para que realmente seamos un país en vías de desarrollo? ¿Le estamos desarrollando al país? ¿Le estamos avanzando como nación? ¿Estamos dándonos un futuro mejor? ¿O realmente la clase política está trabajando para cada vez hacer que retroceda nuestro país, nuestro programa nacional de desarrollo, nuestra visión de república? Esto es sustancial y por eso acojo tu primera observación es, ¿qué hacer? Ponernos a trabajar en consumo. Hoy es el momento en que todos los partidos, el 1, el 40, el 50, el 80, el rojo, el verde, el azul, se sienten y conversemos los estatus mínimos que tenemos que llegar a un acuerdo, visto que la angustia es importante, el régimen económico complicado y el periodo de nuestros dignatarios muy pequeño para poder salir adelante. Así que hoy más que nunca necesitamos acuerdos mínimos, me queda Verónica. Acuerdos mínimos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a suplir ese déficit fiscal y toda esta situación compleja para mantener también el gasto público, que es alto? Mire, usted decía algunas referencias, ¿no? Este año vamos a cerrar, sí, con cerca de 4.000, 4.500 millones de déficit fiscal. Se pensaba que no vamos a pasar los 2.000 millones, pero las cosas se han complicado. Y dos, sí, se van a quedar represadas deudas con el sector público, importantes deudas del sector público de más o menos 2.000, 2.500 millones de dólares al fin del año. Esto, Verónica, sin ver todavía los efectos nocivos que podría tener el fenómeno del niño que el mundo entero nos dice para noviembre y diciembre viene al país. Muy bien. Frente a este escenario, el próximo presidente, primero de enero, se va a sentar en Carondelet para la primera o segunda semana de diciembre, sin presupuesto general del Estado, porque recién se sienta, no tiene presupuesto. ¿Y qué va a pasar entonces? Que la proforma presupuestaria del 23 se va a ir al 24. Claro, va a Por cierto, prorrogar. se va a prorrogar. Por cierto, proforma presupuestaria, Verónica, que muchos la han denostado, insinuando, diciendo que no tiene un componente importante en lo que es gasto de inversión para puertos, aeropuertos, etc. Por lo tanto, debería cambiarse, modificarse. Bueno, eso le tocará al presidente lidiar o la segunda semana de diciembre, lo cual va a ser muy difícil, visto la temporada navideña, fin de año, etcétera, o quizá la primera quincena de enero. Por lo tanto, es un gobierno que debe entrar casi con un presupuesto listo. Y luego, ¿qué necesitamos ahí, Miguel León? Que el Parlamento ya no sea lo que ha sido los últimos 10 años o 15 años. Ese Parlamento que, a propósito y por sus intereses mezquinos políticos de su partido, no revisa la ley, deja que se pase por el Ministerio de la Ley porque no hacen nada y a los 30 días se publica como ley de la República, o se dedique a esas peleas, a esas diatribas que no le sirven para nada al país, ni para ellos mismos, porque a muchos han sido sancionados en el voto y no han regresado al Parlamento, sino que necesitamos ese mínimo. ¿Para qué? Se apruebe rápido un presupuesto, primero. Segundo,
Efectivamente, al próximo año se nos viene una disminución de ingresos tributarios sumamente fuerte por un conjunto de reformas. El ISD, que hoy día es el 3.5%, el impuesto de salida de divisas, bajará al 2% en enero. Eso por disposición de la Corte Constitucional, eso debe ser así. Pero eso significa al país 650, 640 millones menos de recaudación. Dos, el tema de ya no tenemos los impuestos patrimoniales que los tuvimos este 23 y los tuvimos el 24, es 400 millones más. Y la reforma tributaria del impuesto a la renta, la única que la Corte sí la ha aprobado el presidente Lazo, que significa 200 millones. Ahí es 1.200 millones menos de recursos. Dos, y tres, recuerde que de aquí a un año tenemos que parar las máquinas del bloque 43 del ITT, del campo del ITT, por decisión de la mayoría de ecuatorianos. Y esto significa que si bien de aquí a un año veremos reducir los ingresos, ahora tenemos que dar los recursos para comenzar a desmontar la producción petrolera, que más o menos borda los 500 millones de dólares. Mire usted el escenario gravísimo en el que se encuentra el país. Y por eso el llamado, nuestra clase política, o esta vez renuncia a su proselitismo político que le ha hecho mucho daño al país, o realmente otros actores, y yo creo que la universidad, la academia debe ser ese actor, el que tome la batuta para sentarnos, concentrarnos y poner a todos los poderes dentro de una mesa de debate, de diálogo y acordar lo que necesitamos, unas políticas nacionales de desarrollo, me queda verdad. Unas políticas nacionales de desarrollo que además tendrían poco tiempo para implementarse, ¿no? Porque el tiempo está en contra en este caso y también las necesidades de la gente no esperan, doctor Napoleón. Esa es una muy buena reflexión, Verónica. O sea, ¿cuántas cosas podemos abordar en este periodo? ¿Cuántas podemos hacer? Muy pocas, como usted bien dice. Y no por otra cosa, no por el tiempo y por la eficacia y la potencia que queremos a reformas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos concentrarnos en dos o en tres proyectos máximos. La ciudadanía implora, requiere, necesita empleo, segurísimo que necesita empleo. Por cierto, recordemos que tenemos más de 8 millones de ecuatorianos en pobreza, ¿no? Es decir, es un tema lacerante para el Ecuador. Y por lo tanto necesitamos generar mayor riqueza. La única manera de sacar a estos hermanos ecuatorianos de la pobreza es generando riqueza, no hay otra. ¿No? Y quizá la mejor manera de generar riqueza es crear empleo. Y entonces un conjunto de leyes que el país, Verónica y amigos, a ver, centremos el debate, les hemos dado la espalda. Dos veces ha ido una ley de atracción de inversiones a la Asamblea y las dos veces ha sido rechazada. Y la Corte Constitucional nos puso la estocada final cuando también rechazó uno de los decretos del presidente Lazo al respecto. Entonces, seguramente los inversionistas del exterior han de estar diciéndome, ni los jueces, ni la Asamblea quiere, ni los jueces constitucionales quieren que vayamos. Hemos hecho algunas cosas como para repeler a la inversión extranjera. Hay que volver a retomar este tema, sacar una ley poderosa, ojalá en consumo, ojalá en unanimidad de todos y decirles, estas son las reglas, bien como dice Verónica, que las vamos a aplicar en este año y medio, pero que van a quedar perennes en los próximos 20 años. Como país, como república, debemos pensar en proyectos de 10, 15, de 20 años. No, ni siquiera de 4 años de un gobierno, sino a larga data. Ojalá eso motive para que haya mayor acción de inversiones. Y tercero, una gran reforma tributaria, porque el país lo va a necesitar. Que los ecuatorianos sepan, el Estado vive de tributos y de petróleo. Hemos recortado con la decisión del ITT petróleo. En algún momento tendremos que ajustar el otro lado, el régimen tributario. Esto es así de sencillo. Si uno se corta, el otro debe subir. Y ya se escuchan voces de potenciales ideas de acrecentar la tarifa del IVA, incrementar la tarifa del IVA un punto, 2 puntos, o pensar nuevamente en impuestos patrimoniales, o pensar en reducción de gasto fiscal, de créditos tributarios, de beneficios, de deducciones, etcétera. Es decir, el del mismo cuero salen las correas, mi querida Verónica. Recortado el ingreso del Estado, o tenemos que repotenciarlo, o el Estado tendrá que recortar aún más los servicios estatales, que ya son de alguna manera deficitarios al día de hoy. ¿O por qué no ser más eficientes? Porque también hemos visto la ejecución presupuestaria, la ejecución de los ministerios ha sido baja. Entonces también la gente no quisiera pagar más tributos si vemos que no están siendo eficientes con las cosas que se les da, ¿no? Entonces sí resulta complejo también decir, pensemos en una nueva reforma tributaria cuando la gente está viendo que no se es eficiente
el cómo se están manejando las cosas. Ahora también mucho se ha hablado, doctora Napoleón Santamaría, de que el próximo gobierno necesariamente tendrá que recurrir a otra vez el endeudamiento, de tocar las puertas de los multilaterales. Definitivamente. Primero, el tema uno que plantea usted, Verónica, el tema de ser mucho más eficiente en la ejecución presupuestaria. Definitivamente sí. Definitivamente, en nuestra ley, en nuestro Código de las Finanzas Públicas, deberíamos incorporar un mecanismo de elaboración y ejecución de programas presupuestarios, de tal manera que la entidad pública que sea ineficiente, etcétera, vayamos recortando su asignación presupuestaria. No que signifique esto que vayan a echar por la ventana todos los recursos del Estado, pero sí que definitivamente haya una mayor eficiencia en el ejercicio del presupuesto del Estado. Y dos, el tema del endeudamiento, eso es clarísimo. Este año vamos a ver casi 8.000 millones de dólares nos vamos a endeudar. ¿Para qué? Para pagar deuda. Esto los economistas tienen que saberlo, ¿no? Es decir, el tema de ahora no tenemos recursos, nos endeudamos, es una parcial noticia buena porque tenemos recursos para salir del problema, pero esos recursos tenemos que pagarlos y los pagamos con intereses. Y como los capitalizamos o los pedimos diferidos, se vuelven un peso bien grande, un peso muy fuerte. Hoy día, lo mismo que se va para pagar servicios de deuda, se va para pagar o asignar a educación o a salud. Es decir, es un peso muy importante. Y el próximo año, si no hacemos un ajuste en el tema fiscal o un recorte en el gasto, que es muy difícil, por cierto, tendremos que definitivamente, Verónica, buscar mayor endeudamiento ojalá en los multilaterales. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción. Nuestro riesgo país nos impide entrar al mercado bursátil internacional y colocar nuestros propios bonos. Serían demasiado costosos, tanto para el país cuanto para las futuras generaciones. Así que el escenario es muy complicado y por eso la responsabilidad. Ojalá y los políticos hayan entendido que esta muerte cruzada haya sido un renacer de nuestra clase política. Y he entendido que si es que no se hacen bien las cosas, si es que no se trabaja por país, entonces no solo que hay herramientas constitucionales para castigarlos, sino ciudadanos que los están castigando, como al expresidente de la Asamblea que no regresa, o al señor Almeida que decía que 5.000 o 6.000 se le acaban en pocos días, o un disparate, una ofensa terrible así a todos los ecuatorianos, y así muchos otros. Espero, aspiro y deseo que la clase política haya entendido este mensaje y los veamos desde finales de año trabajando por un solo barco llamado Ecuador, mi querido. Así es, porque si nos unimos todos. Gracias al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. Hemos hablado de los retos económicos para el nuevo gobierno y sí que tiene unos retos importantes. Gracias, doctor Santamaría, por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Saludos a todos. Un muy buen día y linda semana.